Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio de YouTube. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de hablar sobre fisioterapia en salud mental y va de la mano de Carlos Ramos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal estamos? Hola, Cristian, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí al canal del Fisio de YouTube. Bueno, vamos a empezar haciendo una presentación. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu formación? ¿Dónde trabajas? ¿Y a qué te dedicas actualmente? Bueno, soy Carlos Ramos, soy fisioterapeuta, soy de Madrid y después del grado me fui a la KU Leuven en Bélgica a estudiar el máster en Ciencias de la Rehabilitación y Fisioterapia con especialidad en salud mental. Y actualmente me dedico 100% a la investigación. Estoy cursando, bueno, estoy haciendo un doctorado, ¿no? Que es un proyecto internacional entre la KU Leuven en Bélgica y Stellenbosch University en Sudáfrica. Ujú. Vale. ¿Y cuál fue tu interés por la fisioterapia en salud mental? O sea, ¿cómo decidiste pues, realizar el doctorado sobre un tema que a lo mejor no es tan típico eh, dentro de la fisioterapia? Ujú. Pues yo, bueno, por supuesto empecé fisio porque... ¿Se oye mucho ruido de fondo? No, está Es que hay bien. como vale. Es que hay perros en la calle. Empecé fisio, por supuesto, con ganas de ser fisioterapeuta deportivo, meterme en Claro. un equipo y todo. Bueno, muy original todo. Y luego me di cuenta a lo largo de la carrera que la musculoesquelética no era para mí y me empezó a llamar la atención sobre todo fisioterapia en el paciente neurológico y en pediatría. Y durante las prácticas me di cuenta que los pacientes que más me llamaban la atención, que más me intrigaban y en los que más me volcaba eran precisamente los pacientes que tenían un contexto biopsicosocial más complicado, ¿no? Pues que a lo mejor las interacciones entre salud mental, discapacidad y salud física pues estaban Sí. más entretejidas, por así decirlo. Ujú. Y además, durante el grado, yo tuve la inmensa suerte de tener una asignatura obligatoria que se llamaba Fisioterapia en Discapacitados Psíquicos, que es un nombre un poco desafortunado, pero que al final va sobre fisioterapia en salud mental. Y me puse a buscar opciones para especializarme en este área, ¿no? Porque me gustaba mucho. Ujú. Pues sí, Y hombre, eso sí que es una suerte porque no todo el mundo da la asignatura de fisioterapia en salud mental en la carrera. claro, creo, mira, fíjate, en España hay unas 44 facultades de fisioterapia en total y creo que 3 tienen una asignatura obligatoria, fisioterapia en salud mental, o sea que realmente es una especialidad que no nos llega a los fisioterapeutas. Mm. Y pues eso, una suerte, puro azar, Sí, sí, sí. básicamente. Vale, Y bueno, pues eso, y luego me fui a Bélgica y sí, porque en España no había formación en ese momento, ahora hay un poco claro. más, pero por aquel entonces no había nada tipo posgrado en fisioterapia y salud mental. Ujú. Vale. O sea que entonces tu principal área de interés, digamos, dentro de la fisioterapia es la salud mental, ¿no? Sí. Y la vía más o menos como de especializarte en esa especialidad, si se puede llamar así, pues ya dices que en España que es más complicado, ¿no? Que por ejemplo en otros países sí que puedes hacer másters o puedes hacer cosas más dirigidas. Sí, ahora está un poco mejor. Ahora en Almería hay un máster de fisioterapia en salud mental y Ujú. terapia de la conciencia corporal basal, que es como una rama de la fisio en salud mental. Y luego cursos, pues creo que en Fisiofocus hay algunos o Ujú. en el Colegio de Cantabria, pero mm, no tipo máster oficial fisioterapia en Claro. salud mental. Ujú. Para Vale. eso tienes que irte fuera. Y tú entonces, Carlos, ya que te vemos que estás tan centrado en una rama de la fisioterapia, en una especialidad, ¿tú crees que deberían de existir especialidades en nuestra profesión? O sea, ¿es algo que nos favorecería o no? Bueno, por supuesto. Y igual te ayuda un poco más y te doy una visión más particular de la fisio y salud mental. La fisioterapia y salud mental, yo creo que hace falta más conocimiento en general, porque la salud mental es algo transversal a la salud física. Un fisioterapeuta tratando problemas musculoesqueléticos va a tratar gente con problemas de salud mental. Un fisio Ujú. trabajando en neurología, en cardiorrespiratoria, en oncología, muchísimo más, vamos. O sea que realmente sí que creo que hacen falta especialidades, pero también creo que hace falta más presencia, que no toda la salud mental puede ser únicamente presencia de una especialidad.
Pero, por ejemplo, sí que creo que para tratar temas psiquiátricos desde la fisioterapia es importante y necesario tener una especialidad porque es una población muy difícil. Claro. ¿Y cuál es el papel de la fisioterapia en salud mental? O sea, ¿en qué consiste la especialidad para todos aquellos que no sepan ubicar fisioterapia y salud mental, que realmente no se lo imaginen? ¿Tú cómo lo describirías? Pues el ejemplo que siempre pongo es pues el de una persona normal, ¿no? Tú como persona tienes un cuerpo, tienes un cerebro y tienes una mente. Y separar estas cosas, estos conceptos a día de hoy no es muy realista. Uh-huh. Eh, Cuando una persona tiene problemas de salud mental, va a disminuir, por ejemplo, su nivel de actividad física. A lo mejor el estrés es diferente para cada persona. Hay gente que les da por sentir ansiedad, hay gente que les da por dejar de comer y hay gente que les da por tener dolor de espalda. Entonces sí que dejar el cuerpo atrás en el tratamiento de las personas con problemas de salud mental no es lo más sabio, por así decirlo. A ver, perdona, que me va. Ah, Em, o sea, porque sí, vale. Ya. Sí, cuenta. O sea, por ejemplo, las personas con problemas psiquiátricos de salud mental tienen una esperanza de vida más corta, entre unos 15 y 20 años, más corta que la población general. Uh-huh. Y esto en su mayoría, vale, podemos pensar en el suicidio, pero en su mayoría se debe a factores pues, que son factores de riesgo modificables, ¿no? Uh-huh. Y que el sedentarismo es uno de esos factores de riesgo, pues por enfermedad metabólica, cardiorrespiratoria. Entonces, el fisioterapeuta puede ser un factor para introducir estos cambios en el nivel de actividad física. Y luego también podemos utilizar el cuerpo como vía de entrada, ¿no? a la mente, por ejemplo, a través de técnicas de respiración o de relajación, aprender a controlar o a manejar mejor el estrés, a enseñar a los pacientes a, a detectar mejor los cambios en su cuerpo que puedan indicar pues, que van a tener un momento de ansiedad o que van a enfadarse, ¿no? Porque hay gente que no sabe identificar que se va a enfadar, no saben identificar el calor en las manos y en la cara, no saben identificar el aumento en el ritmo cardíaco. Uh-huh. Entonces, los fisioterapeutas tenemos mucha formación en el cuerpo y eso es algo que actualmente falta en las intervenciones en psiquiatría. Tenemos los psiquiatras, por ejemplo, que se encargan más de la parte del diagnóstico y el tratamiento farmacológico. Los psicólogos se encargan del tratamiento y la terapia verbal. Pero, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Siguen teniendo un cuerpo esos pacientes? Uh-huh. Sí, es bastante interesante eso que comentas. Vale, y la fisioterapia en salud mental entiendo que tiene un apoyo científico, ¿no? O sea, que cuenta con grados de evidencia, con una investigación detrás, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto? ¿Hay investigación sobre cuál es la principal línea de investigación en adolescentes, jóvenes, adultos, mayores? Uh-huh. Es una pregunta muy interesante el tema de la evidencia científica. Actualmente lo más cuantitativo es sobre actividad física y los beneficios de la actividad física en salud mental. Y sé que hay muchos sitios que los que se encargan de dar esta actividad física son pues o enfermeras o psicólogos o enfermeros o psicólogas. Uh-huh. Entonces, pero se ha visto que cuando esta actividad física se da por fisioterapeutas o fisiólogos del ejercicio, que es el equivalente a un Sí. poco australiano, las intervenciones son más eficaces. Entonces, toda la parte de actividad física tiene bastante evidencia en distintas poblaciones, pues trastornos de la ansiedad, trastornos de depresión, enfermedad mental severa, pues que es el trastorno bipolar y trastornos de la esquizofrenia, por ejemplo. Uh-huh. Y luego la investigación en salud mental ha ido mucho por la rama cualitativa, porque sí que es cierto que la experiencia del cuerpo y la experiencia del movimiento son un fenómeno,
y eso no se puede investigar de forma completa con investigación cuantitativa. Nos falta mucha información si solo usamos ese tipo de investigación. Y es una investigación diferente a la que no estamos acostumbrados, pero que hay que tener en cuenta. Y luego también muchas de las técnicas que utilizamos se informan de la psicología y se informan de una psicología que tiene una evidencia científica, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Entonces hacemos intervenciones que se informan de estas terapias o de estas corrientes, pero que siguen siendo fisioterapia y siguen siendo orientadas al cuerpo y al movimiento. Vale. Y sí que es verdad que en el tema de la salud mental a día de hoy todavía sigue habiendo mucho estigma, ¿no? Sigue habiendo estigma a nivel social, incluso a nivel sanitario. Y muchas veces yo he leído artículos científicos donde se menciona que realmente los propios profesionales sanitarios no saben que una finalidad para el paciente en salud mental es el ejercicio físico o algo que les puede beneficiar. Incluso nosotros a veces contribuimos a ese estigma o no sabemos muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, para no contribuir a ese estigma como profesionales sanitarios que somos, y luego, pues, de manera general, si nos puedes contar un poquito tu experiencia sobre este estigma en salud mental. Sí, yo creo que lo fundamental para luchar contra el estigma es la educación. Y yo creo que la educación en salud mental falta en general en los fisioterapeutas. Creo que seguimos muy anclados al modelo biomédico. Nosotros aprendemos a tratar patologías y cuando tratas a una persona, tratas a una persona. No tratas su tobillo, no tratas su hemiplegia, ¿no? Tratas todos los factores. Y porque es imposible separar esto. Entonces yo creo que educar en humanización, educar en salud mental es esencial para las profesiones sanitarias. Y luego hay que tener en cuenta que el ejercicio es un tratamiento que no estigmatiza, porque todo lo contrario, el ejercicio es considerado como sí, algo saludable, ¿no? Hay muchos pacientes en psiquiatría que no acuden al psiquiatra por el miedo al estigma que conlleva un diagnóstico. Entonces, si podemos darles las herramientas para que manejen, que les ayuden a manejar las consecuencias de sus problemas de salud mental, yo creo que eso tiene un valor enorme para luchar contra el estigma. Y luego también visibilizar a estas personas y darles voz para que la gente vea que la diferencia entre una persona con problemas de salud mental y una persona sin problemas de salud mental es que a lo mejor has tenido un contexto más favorable o que has tenido más herramientas para lidiar con las dificultades del día a día. Realmente esa es la única diferencia. Sí, sí, sí. No lo podías haber explicado mejor, sí. Vale, pues háblanos un poco de tus líneas de investigación en la Universidad Kew Leuven. Cuéntanos un poco, pues, cuál es tu línea de doctorado y con qué directores estás y demás. Pues yo estoy doctorándome en el área de fisioterapia en salud mental y estoy haciendo una investigación sobre la motivación, la teoría de la motivación y la autodeterminación en los niveles de actividad física, ¿no? ¿Cómo se dice esto en español? A ver, espérate. En bomberos con problemas de salud mental y estrés postraumático. Entonces, lo que estamos viendo, ahora mismo estoy en mi primer año, estamos haciendo un estudio observacional y estamos viendo las asociaciones entre la motivación por actividad física, el nivel actual de actividad física y cómo esto se relaciona con la salud mental. Y además estamos haciendo una investigación cualitativa sobre los motivos y las dificultades que viven para ser físicamente activos. Y luego el objetivo es diseñar una intervención por Facebook que esté dirigida a aumentar esta motivación por la actividad física en bomberos sedentarios. Entonces, el objetivo es mejorar su sensación de autonomía, hacerles expertos en actividad física, por así decirlo, y ver cómo de esta forma mejora su estado de salud mental.
Entonces también vamos a ver, son 2 años aquí en Bélgica y 2 años en Ciudad del Cabo, en África. Y vamos a ver cuáles son las diferencias culturales que tenemos que hacer y cómo se tiene que adaptar cada intervención a la Vale. cultura. Y luego también sí que es verdad que a mí personalmente, bueno, y a la gente que nos esté escuchando, pues nos gustará saber en qué consiste un proceso de doctorado en Bélgica o en otro sitio que no sea pues, tu propio país. Mucha gente se está preguntando si hacer el doctorado aquí en España, si hacerlo fuera. ¿Cuál es tu opinión? Y si nos puedes explicar pues, en qué consiste tu doctorado o cómo lo hiciste. Pues, a ver, en España tengo un poco la información que me llega, entonces me parece que es bastante más difícil vivir del doctorado y dedicarte únicamente al doctorado. A ver, supongo que será posible, pero creo que conlleva mucho más trabajo. En Bélgica yo aquí empecé, desde que llegué a hacer el máster, empecé a ponerme en contacto con los profesores que me interesaban y yo decía siempre que quería hacer un doctorado y que quería dedicarme a la investigación. Me cogí asignaturas específicas de investigación e hice prácticas de investigación. Me curré mucho el trabajo fin de máster que hicimos evaluando la relación entre inteligencia y habilidades motoras en niños con trastorno del espectro autista. Uh-huh. Y entonces, pues al final, y currarme las notas básicamente, y al final es dar los pasos para que cuando salga la oportunidad estés ahí y estés preparado. Y al final, para mí, eso fue lo que pasó. Y yo tuve la suerte de que no tuve que solicitar financiación. Entonces mi proyecto está financiado por una beca para doctorados internacionales en colaboración con el Sur. Pero hay mucha gente que tiene que solicitar beca y es un proceso bastante competitivo. La más importante es la FWO, que es la del Estado belga, bueno, flamenco, que es esta parte de Bélgica en la que estoy. Y es bastante competitiva, pero sí que es cierto que te permite pues, dedicarte 100% a la investigación y luego además tienes una cantidad de dinero al año pues, para congresos, para viajes relacionados con tu investigación, etcétera, etcétera. O sea que está muy bien. Uh-huh. Y eso, yo, a ver, sobre todo para la fisioterapia en salud mental, esta es una de las mejores universidades porque yo estoy bajo la supervisión de David Van Camfort, que es uno de los... fue uno de las personas más citadas en el área de psiquiatría en 2 años consecutivos, siendo fisioterapeuta, o sea que realmente hace mucha investigación en el área de la fisioterapia en salud mental. Uh-huh. Vale. Pues nos vas a contar, si te parece, un poquito cuál fue tu experiencia en el mundo, en el campo de la salud mental y la psiquiatría. Y qué tal, bueno, pues tu práctica clínica, cómo era y para que nos hagamos una idea. Pues yo hice mis prácticas del grado, digo, del máster en trastornos de la alimentación y en psiquiatría infanto-juvenil. Uh-huh. Y la verdad, al principio, cuando se acercaba el momento de hacer las prácticas, me daba miedo, ¿no? Porque Uh-huh. los trastornos de la alimentación son como el trastorno que más ves dentro de la salud mental, es el más visual. Y, y dije, ay Dios, a ver cómo voy a reaccionar, a ver cómo voy a interactuar con estas personas. Y al final, o sea, una de las mejores rotaciones que he tenido en mi vida. Funciona mucho por grupos. La fisioterapia que haces es grupal. Es generalmente terapia psicomotora, que son actividades que tú utilizas para trabajar ciertas habilidades del paciente o darles ciertas experiencias, ¿no? En el caso de los trastornos de la alimentación, pues mejorar las habilidades sociales, por ejemplo, el manejo de la frustración, identificar lo que he dicho antes, ¿no? Señales corporales o obtener experiencias positivas del cuerpo, que eso es algo que es muy difícil para las personas con este tipo de trastornos. Entonces, pues
la semana era, pues cada grupo tenía sus horarios, ¿no? Pues de psicología, de psiquiatría, de terapia ocupacional y de fisioterapia. Entonces, esas horas eran las que tú tenías que ejercer, ¿no? Y dar la sesión. Y el resto del tiempo era pues planear las sesiones, hacer entrevistas sobre el nivel de actividad física de estas personas, o hacer investigación, o traducir una escala o cualquier cosa. Y era muy interesante porque sí que es cierto que estamos diciendo que la actividad física es muy beneficiosa y que hay que intentar promover la actividad física, y en los trastornos de la alimentación hay un exceso de actividad física. Entonces, y es un nivel de actividad física patológico, por así decirlo, ¿no? Y problemático porque afecta realmente al funcionamiento. Entonces tienes que intentar descubrir cuáles son sus motivos, cuáles son sus creencias, y ir poco a poco trabajando juntos en que realicen una actividad física que sea por las razones por las que tiene que ser y no por perder peso o para reducir el nivel de grasa y eso. Muy interesante, muy diferente a cualquier otra cosa que haya hecho durante el grado. Y luego en infanto juvenil, un poco la misma estructura, pero una población totalmente distinta. Sí que es cierto que había alguna persona con trastorno de la alimentación, pero si estaban en esa guardia o en esa planta, era porque ese no era el problema principal, ¿no? Pues ahí había muchas personas con un montón de trastornos, pues que sí, trastorno de la alimentación, trastorno del espectro autista y ansiedad, trastorno del espectro autista y primeros brotes de psicóticos, y así. Entonces, pues también muy variado, bastante difícil, porque, por ejemplo, con los trastornos de la alimentación, con las personas con trastornos de la alimentación, sí que a veces podía hablar inglés, porque como eran un poco más mayores, pues tenían más educación en idiomas, pero con los niños era imposible, entonces tenía que hablar en holandés para todo, pero bueno, al final nos entendíamos. Y sí que es cierto que lo más difícil ahí es motivarles para que, para que hagan la sesión, para que entiendan la importancia de la actividad física y para que entiendan lo que les quieres transmitir con la terapia psicomotora, ¿no? Del trabajo en grupo y esas cosas que no les molan nada. Sí, claro, imagino que la adherencia terapéutica al ejercicio y a las sesiones de fisioterapia costará. Sí, Pero, tenían otras cosas en la cabeza. claro, pero yo es algo que siempre me he preguntado y que he observado, que es que la mayoría de las veces, ya por lo menos aquí en España, el paciente en salud mental pues siempre va de la mano de un psiquiatra, de un psicólogo, y si tiene la suerte pues también de un terapeuta ocupacional o un trabajador social, pero no se sale de ahí, ¿no? Ese es el campo de actuación de la mayoría de los pacientes en salud mental. Y a mí algo que sí Sí, que me quita el sueño como fisioterapeuta es decir, joder, nosotros que tenemos un montón de evidencia y un montón de apoyo científico sobre la fisioterapia en salud mental, sobre el ejercicio en cuestión en salud mental, ¿tú crees que en algún momento existirá esa figura del fisioterapeuta integrada en el tratamiento o si contarán con nosotros en el tratamiento del paciente en salud mental? O sea, un prescriptor de ejercicio terapéutico en salud mental. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bueno, yo lo estoy viendo aquí y sí que es cierto que tienen una tradición mucho más larga que se lleva enseñando en la universidad desde los 60, se lleva haciendo desde bastante antes. Joder. Pero en España creo que a nivel privado se empiezan a ver algunos centros que empiezan a darle importancia a estos aspectos. Creo que, por ejemplo, el Niño Jesús en Madrid tiene fisioterapia para trastornos de la alimentación y eso, pero creo que sin especialidades en España es difícil. Y creo que es un área que es es un área muy gris, ¿no? Entonces, ¿tiene que ser un fisioterapeuta o puede ser un licenciado en actividad física y deporte? ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí, por ejemplo, en Bélgica, lo damos los dos. Sí. Somos tanto fisios como ciencias de la actividad física y el deporte que hacen esta especialidad. Pero sí que es cierto que ves diferencias.
porque al final nosotros somos una profesión sanitaria, entonces tenemos objetivos terapéuticos. Claro, Muchas veces me he dado cuenta que la persona que hace ciencias de la actividad física y el deporte y luego se mete a hacer estas cosas, el objetivo es mejorar el nivel de actividad física. Pero la actividad física y el movimiento es una herramienta terapéutica, pero no es el objetivo de nuestra claro. intervención. Ujú. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Vale, Entonces, pues eso, en España sí que es cierto que hay muy pocos centros psiquiátricos que tengan un gimnasio, por ejemplo, o unas canchas donde puedan hacer este tipo de actividades. Entonces, me parece que hay mucho camino por recorrer. claro. Ujú. Vale, ahora te voy a preguntar si nos puedes dar algún autor o alguna autora referente en el campo de la salud mental, para que si alguien quiere profundizar, leer y demás, Mm. o algún libro, alguna cosa que tú pienses que sea interesante. Ujú. Pues mira, de aquí de Bélgica, Michel Probst ha sido un gran pionero en la fisioterapia en salud mental. David Van Canford, mi director, mi supervisor, también un investigador increíble. Luego en Inglaterra tienes a Brendan Stubbs, que también es un fisioterapeuta. Y luego, por ejemplo, en Australia, Simon Rosenbaum, que es fisiólogo del ejercicio, pero se dedica sobre todo a los trastornos por estrés postraumático, también muy bueno. Luego más tipo escandinavo, lo que pasa es que es un poco más difícil de Ujú. escribir, pero Liv Herben, Amanda Lundqvist, creo que se llama, también, pues eso, pero ellas hacen más por la rama de terapia de conciencia corporal basal, que yo tengo un poco de formación, pero no mucho. Y luego en España, Daniel Catalán Matamoros, que es el presidente de la Asociación en Fisioterapia en Salud Mental, que también hizo su tesis doctoral sobre los trastornos de la alimentación y también merece la pena leerlo. Y luego también recomendaría, si alguien tiene inquietud sobre esto, contactar con gente que se dedique a ello, porque en general somos personas que nos hace mucha ilusión que a alguien le Ujú. interese este área y generalmente nos volcamos mucho en darles información y documentos y todo esto. O sea que, por ejemplo, si hay una fisio que lleva en España 15 años trabajando en psiquiatría, que es Patricia Serranos, que es buenísima y además súper maja, o sea que si alguien quiere contactar con ella, que lo haga. Ujú. Estupendo. Pues nada, buenísimas recomendaciones. Vale, y ahora ya terminando, Carlos, ¿qué le dirías tú a una persona que acaba de terminar el grado de fisioterapia? ¿Algún consejo que te hubiese gustado a ti escuchar? Ah, Ujú. mm, no caigáis en hacer cursos y cursos y cursos simplemente porque sean cosas que están de moda. Yo creo que hay que elegir bien las cosas que quieres hacer y creo que invertir en habilidades transversales, ¿no? Como la entrevista motivacional o algunos conceptos de psicología es importante revisarlos para tratar con cualquier tipo de paciente. Si queréis iros fuera a aprender de inglés, es muy importante. Y no sé, que ánimo y que no dejéis que la situación laboral que os encontráis a la salida de la carrera os desmotive mucho. Ujú. Sí, genial. Vale. Te quería también preguntar, bueno, pues cómo valoras tú los cambios en la práctica de la fisioterapia en los últimos años y cómo los ves dentro de los próximos. O sea, ¿cuál crees que será el rumbo de la fisioterapia de manera general? Yo creo que ha habido un punto de inflexión últimamente y que va a haber un cambio hacia mejor en España, porque creo que el modelo que teníamos de fisioterapia no es sostenible y que va a haber como un cisma y una ruptura, pero bueno, esperemos que para bien y esperemos que consigamos una mayor presencia a nivel público y que se nos valore más a nivel de la sociedad. Creo que tenemos que darnos a valer y que estamos por el buen camino con la cantidad de investigación que se está haciendo ahora mismo, incluso en España. O sea, es un crecimiento exponencial de la cantidad de publicaciones que tenemos de fisioterapia.
Y pues eso, seguir trabajando duro por ello. Yo creo que en los próximos años va a haber un cambio interesante. Espero. Ujú. Vamos. Vale, pues ya estaría. Para finalizar, si nos puedes dar alguna red social o algún medio de contacto por si alguien se quiere poner en contacto contigo o interesarse en este mundillo de la fisioterapia en salud mental. Pues a ver, tengo LinkedIn y tengo Twitter, que intento, pues sí, compartir cosas sobre salud mental y fisioterapia. Y el Twitter es @carlospelayorra1 y en LinkedIn soy Carlos Pelayo Ramos Sánchez. Vale, perfecto. Pues nada, yo lo dejaré ahí en los comentarios de YouTube y lo pondré en la descripción. Y nada, Genial. decirte que ha sido un auténtico placer, Carlos, que estamos en contacto y que hemos aprendido un montón sobre la fisioterapia en salud mental. Muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme. A ti, hasta la próxima. Hasta el próximo, Cristian. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, El Fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico, fisiocristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.